Muy buenos días, estudiantes de la asignatura de Historia de segundo grado. Vamos a dar inicio a lo que va a ser nuestra primera sesión de clase. Vamos a ir abriendo nuestro respectivo material de PDF. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de aprendizaje. Y recuerda que siempre en la primera sesión hacemos lo que es el repaso respectivo. Bien, muchachos, hoy el tema de la semana pasada, de la clase pasada, fue el establecimiento del virreinato. Vamos a abrir nuestro material externo. Recuerda que yo siempre trabajo con materiales externos porque ese es el deber ser de un profesor, siempre buscar más allá de un contenido. Entonces por acá tenemos nuestro material externo de lo que fue el virreinato del Perú. Y es que si tú quieres este material, ¿cómo no? Yo te lo puedo facilitar. Entonces, este virreinato del Perú recuerda de los viajes de Pizarro, todo el proceso de conquista, la caída del imperio, hablamos de Atahualpa, de la muerte de Atahualpa, todo chévere. Bueno, chévere en el buen sentido, o sea, todos los acontecimientos que sucedieron. Ahora bien, los españoles querían tener riqueza y las obtuvieron, ¿verdad que sí? Claro que obtuvieron todas las riquezas que ellos querían, deseaban, anhelaban, pero no se conformaron con estas riquezas, sino que desearon más cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas que más deseaban? Pues deseaban también tener poder, el poder del control, el poder sobre todo el territorio que habían conquistado. Pero resulta que este poder, había un detallito, que los conquistadores originarios, que en este caso fue Francisco Pizarro y Diego Almagro, había una cierta rencillita porque, ok, juntos conquistaron, poseyeron la riqueza, pero juntos no podían obtener lo mismo que deseaba uno. Por ejemplo, querían tener el control del Cusco, o sea, ser los encargados de esa ciudad, pues. Entonces no podían estar los dos compartiendo ese poder, tenía que ser uno solo y el uno quería más que el otro. Ahora bien, este conflicto llegó al punto de generar guerras civiles y estas guerras civiles, bueno, hizo que uno de los primeros conquistadores falleciera, que fue Diego Almagro, y en venganza, bueno, una vez que Diego Almagro es fallecido, ejecutado, pues, su hijo toma venganza y por ello muere Pizarro. Ok, hasta allí todo bien. Pero ¿qué pasa? Se establece el virreinato del Perú y este virreinato fue una entidad político-administrativa fundada en el año de 1542 tras el sometimiento del imperio inca y abarcó en su máxima extensión territorios que actualmente se corresponden con Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. O sea que estábamos hablando de una extensión grandísima. Y ya te voy a decir qué tiempo duró este establecimiento del virreinato. Y los primeros asentamientos comienzan a desarrollarse tras la captura de Cusco, principal ciudad inca. Recuerda que a esta ciudad la querían tener los primeros conquistadores, el dominio total de ellas, pues allí reposaba el Tahuantinsuyo. Y por parte de Francisco de Pizarro, que él quería tener esta ciudad, él quería desearla, pero lastimosamente no pudo obtenerla. Y tras este hecho se provoca una fuerte disputa por el control de una serie de expediciones destinadas a Virú, territorio peruano del cual se presumía que poseía grandes riquezas, y entre Francisco Pizarro y Diego Almagro, que tenían ciertas disputas y ciertas rencillitas. Ahora bien,
El enfrentamiento se saldó con la victoria de Pizarro y la posterior ejecución de Almagro. ¿Te recuerdas que lo dije en la clase pasada? Pues sí. Y es que Francisco de Pizarro no participó en la batalla de las Salinas, que fue cuando capturan a Diego Almagro. Y es que Diego Almagro, aunque Francisco Pizarro no participó porque estuvo ausente, participó Hernando Pizarro, que era su hermano. Y aunque Diego Almagro no estuvo en la batalla, porque por su estado, su edad, pues que ya estaba un poquito mayorcito y tenía ciertos problemas así como que le afectaban la salud, él no participó en la batalla, pero la vio desde lejos. Es decir, es como que usted y yo nos enfrentemos, pero tú y yo no vamos a pelear, sino que lo van a hacer otros, a nombre de nosotros. Entonces, en esta batalla de la Salina, bueno, lastimosamente pierden los almagristas y Pizarro es ejecutado. Pero viene la venganza. Y es que la venganza la toma el hijo de Diego Almagro, quien en venganza, bueno, él es el que le da la ejecución a Pizarro. Ahora bien, el virreinato vivió 40 años de caos administrativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto caos por una administración que hubiese sido fácil? Pues muchachos, estamos hablando de una extensión de territorio donde en esa mayoría de extensión había minas, habían riquezas también, y había que repartirlas. Y es que era difícil repartir las tierras, porque usted no las puede agarrar y decir, bueno, esta mitad para allá es de Daniel, esta mitad para allá es de Piero, y esta mitad para acá es de la Miss. No, 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 no se puede hacer esa división que usted está creyendo. No, 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 era imposible. Entonces, este caos administrativo fue el fruto del choque de intereses entre los distintos conquistadores y al desigual reparto de las tierras. Esto fue a mediados del siglo XVI. Francisco de Toledo era el virrey del Perú entonces, y logra encauzar la situación y establecer un marco administrativo y estable que se prolongaría durante todo el periodo colonial. Esta normalización de la situación fue gracias a la voluntad de Toledo de llevar a cabo un proceso organizador reflejado en medidas tales como el censo tributario, censo de pobladores nativos y realización de un registro de los recursos naturales y humanos del Perú. Y estas medidas permitieron la implantación de los sistemas de trabajo, entre ellas lo que fue la mitad y el repartimiento. Y a la larga hicieron de este virreinato el más rico e influyente porque lo logró establecer, lo organizó un poquito más, fue estable. Como se dice en otros países, nos repartimos la chanchita por partes iguales y la mantenemos estable, porque lo que nos interesa es que se mantenga la estabilidad para poder mantener la colonia. Ah, muy bien, chévere. No hubo problema, vamos a hacer los censos de los pobladores que son autóctonos nativos de acá y bueno, vamos a hacer el registro de cuántas riquezas tenemos. Y es que en geopolítica, esto que hicieron ellos fue geopolítica, porque hay un tema de geopolítica que lo van a ver más adelante, en cuarto grado, que los incas hicieron geopolítica sin saberlo. Y aquí, y también hicieron geopolítica durante este proceso sin saberlo, pues ellos utilizaron los recursos de la realidad que tenían. ¿Qué es lo que teníamos en ese entonces? Decían ellos. ¿Qué tenemos ahorita? Ok, ya estamos a cargo de la administración, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, sale uno por allá, bueno, vamos a hacer un censo para ver cuántos recursos naturales tenemos. Mira, hay minería, tenemos bauxita, tenemos tierras fértiles para la agricultura, tenemos ganadería, eh, tenemos bastantes árboles para trabajar lo que es la tala, la madera, y bueno, chévere. Ajá, ahora vamos a hacer un censo también para saber cuántos pobladores nativos tenemos, porque déjeme decirle una cosita, los conquistadores no eran nativos de acá del Perú, por lo tanto hay cosas que los nativos sabían dónde ubicar esos recursos, sabían cómo explotarlo y sabían darle muchos usos a esos recursos.
y que a los conquistadores les interesaba saber tener ese tipo de talento humano para sus propios beneficios. Pero no vaya a creer usted que eso fue algo bonito. ¿Qué sabes hacer tú, Daniel? Yo saber, vamos a suponer sin ofender a nadie, yo saber dónde están las grandes minas de oro. Ah, chévere. Y a ver, Bexita, ¿qué sabes tú? Yo saber las tierras fértiles buenas, donde se dan frutas grandes. ¡Wow! Muy bien, pase, venga. No, no, no. Eso no fue así. Y es que a los pobres nativos los explotaron. Y no fue nada más aquí en el Perú. A donde llegaban ellos, eso era su método. Utilizar a los mismos pobladores y explotarlos. Si ellos eran buenos en la minería y podían entre 4 personas explotar la mina, no, 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 necesitamos más personas y que exploten más trabajo y más. Entonces se formó un sistema así como que de economía a tiempo rápido, pero a costa de la explotación. Ahora tenemos acá, ya vamos a llegar a ese tema de la explotación, y es que la capital fue situada en la ciudad de Lima y fue fundada por Francisco Pizarro como la ciudad de los reyes. O sea que Lima fue fundada como la ciudad de los reyes y de las reinas también. Claro, Entonces, mientras que el puerto del Callao monopolizaba todo el comercio marítimo americano. Y es que aquí se comercializaba todo en este puerto del Callao. Pero esto deja de ser más adelante. Y es que en el campo administrativo el virreinato está constituido por 2 audiencias, la de Lima y la de Cusco, que fueron sustituidas por intendencia tras las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Al igual que en el resto de virreinatos, existen también organismos tales como los corregimientos, que eran encargados de las administraciones de las zonas habitadas por los nativos, los cabildos, también teníamos diversas autoridades indígenas que se encargaban de mediar entre sus mismos nativos y los españoles, eran los mediadores. Y es que en el ámbito económico la principal actividad desarrollada en el virreinato era la minería. Ese era el recurso más explotado. Y entonces, este, en este trabajo de la mina era desarrollado por los nativos, los aborígenes, que pasaban entre 1 y 2 semanas sin salir de ellas en condiciones realmente duras. Fue difícil, muchachos, fue difícil. Y es que no es nada más fue aquí, fue a donde llegaban de ellos. Eso eran las medidas que ellos empleaban. Y en un principio la actividad se desarrolló en torno a pequeños depósitos de superficie, pero gracias a las mejoras en las técnicas mineras, los colones, los colonos pudieron acceder a grandes minas, y es a partir de este momento en que la minería termina de consolidarse como principal actividad en el virreinato. Fue la actividad principal porque había mucha extracción de piedras preciosas. Y los principales yacimientos minerales fueron en Castro Virreina, Cerro de Pasco, Cajabamba, Contumanza, Carabaya y Caimaya. Tenemos acá a Hualgayo, Huancavelica y Potosí, y todas ellas estaban ubicadas en territorio del actual Perú. Potosí por sí sola aportaba 2/3 de la producción minera del Perú, hasta que en el año 1776 cambió de jurisdicción a favor del virreinato del Río de la Plata. A causa de las malas condiciones y la dureza del trabajo realizado por los aborígenes en la mina, era frecuente los alzamientos entre mineros, que eran sistemáticamente sofocados por las autoridades coloniales. Y es que eran tan amedrentados estos pobres aborígenes, que llegaban el momento en que, oye, ya estamos cansados de este trabajo tan duro, mira cómo nos estás explotando. Y habían rebeliones, pero usted sabe qué sucede cuando hay rebelión también. Cuando hay rebelión también hay castigo, y el castigo era severo. Ahora, en el ámbito comercial, España aplicó medidas proteccionistas, que aquí surge un cambio.
Figúrate que si te das cuenta, había mucho maltrato hacia los aborígenes, quienes eran los que trabajaban la tierra, se dedicaban a ella y cumplían todas las órdenes que les daban. Pero más adelante esto cambia. Y aquí tenemos que en el ámbito comercial, España aplicó medidas proteccionistas y favoreció el monopolio de los puertos de Sevilla en España, Veracruz en México, Callao en el Perú, Panamá y Cartagena en Nueva Granada. Y esto es debido a que Panamá y Cartagena eran considerados puertos de tránsito y el Callao pasó a ser el único puerto autorizado para comerciar en América, lo cual convirtió al virreinato del Perú en el centro comercial de las colonias españolas en América. Pero la preeminencia de ciertos puertos sobre otro, en este caso el del Callao con respecto al resto de América, hizo que el contrabando y la piratería, que eran actividades desarrolladas, la primera por criollos y la segunda por corsarios ingleses y holandeses, en su mayoría floreciense, lograron erosionar lenta pero inexorablemente. Y este monopolio lo establecieron dentro de estos puertos hasta el año de 1778, cuando Carlos III decretó libre comercio y el Callao perdió su posición de ventaja frente a los otros puertos. Dejó de ser el principal y entonces posibilitó el surgimiento de los de Montevideo, de los puertos de Buenos Aires o Guayaquil. Y al igual que en Nueva España, en el Perú se desarrollaron los obrajes, actividades protoindustriales dedicados a la manufactura de textiles, hilos de lana y algodón. Pero a pesar de la existencia de estas actividades de esta índole, no pudieron desarrollarse a causa del estricto control monopólico que del comercio ejercía sobre la metrópoli. Entonces había un surgimiento como que vamos a dejar la minería también, pero vamos a explorar otros ámbitos, pero se le hizo un poquitico como cuesta arriba. Y es durante el siglo XIX en la que suceden los distintos alzamientos de independencia a lo largo del continente. El virreinato del Perú se mantendría como el principal bastión de los realistas hasta su disolución en 1824 tras la batalla de Ayacucho. Y a pesar de esto, el Perú será también testigo de los alzamientos de Tupamaru y Tupacatari, precedentes de la futura emancipación latinoamericana. Es que todo llega a un fin. Entonces, esto fue la clase del día miércoles, establecimiento del virreinato. Ahora aquí tenemos una parte de nuestro libro que dice que en el año de 1542 hay una real cédula, así como una notificación que iba acompañado de otras disposiciones con tendencia al mejor ordenamiento y administración. Recuerda que cuando ellos toman el virreinato, la administración se le hizo un poco cuesta arriba. Se le hizo un poco cuesta arriba porque era mucho territorio para organizar y era como algo un poquito difícil. Ahora bien, este nuevo ordenamiento era por parte de la corona española. Entonces, en este ordenamiento hubo como cierta favoración, vamos a decir así, hacia el aborigen. Entonces, me disculpas aquí. Momento. Ok. Un momentico. Ay, se me salió. Un momentico. Se me salió. Ok. Entonces, cuando ellos lanzan este nuevo ordenamiento, estas nuevas leyes mejoraban sobremanera la situación del indio y recortaba los beneficios de los conquistadores. En la primera, la supresión de las encomiendas, es decir, en adelante se prohíbe que los aborígenes fueran entregados a los españoles para su trabajo y también el pretexto de adoctrinarlos en la fe, de la fe y la religión católica. Te recuerdas que en clases anteriores prácticamente obligaban a estos aborígenes a creer en su fe católica que traían los españoles, pues
estos aborígenes ya tenían sus propias creencias y los españoles lo querían obligar a que fueran parte de su religión también. Ahora, dentro de esta real cédula de notificación que se les da, se abolía todo trabajo forzado que los indígenas efectuaban en beneficio de los españoles. Esta manera, hubieron como vamos a decir beneficios, pero ¿cuánto no pasó? ¿Cuánto no pasó esta, cuánto tiempo pasó para que esto se pudiese establecer y poder llegar como a algo un poquito mejor? Tantas muertes que sucedieron, muertes impuestas por trabajos forzosos, muertes por trabajos súper fuertes, muertes porque de repente no podían estos aborígenes seguir con el trabajo rudo porque era difícil. No vayas a creer tú que de repente fueron a la minería y ¡ay, qué chévere! Metí 4 picos, eché bastante pala, excavé y chévere. No, no, no. Los españoles querían más producción, no se conformaban con lo poco que los aborígenes extraían, sino que querían más, más. Y cada vez querían más, 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 más. Entonces esto fue como una explotación que ocurrió y gracias a que esta real cédula es traída en 1542, una notificación directa, como digo yo, en vivo y en directo, desde la corona, que era la corona española, era quien se encargaba de dar todos estos lineamientos que se debían hacer en todos los procesos de conquista. Pero, ¿qué sucede? Que vamos a suponer que usted y yo formemos una sociedad. Chévere, vamos a montar una empresa y con el tiempo logramos establecer otra empresa, otra sucursal en Uruguay. Y Ya. decidimos colocar a otra persona a cargo de esta empresa, un recomendado. Pero ¿qué pasa? Que esa persona, en vez de seguir los lineamientos, a primera opción sí, sigue los lineamientos, pero va a llegar un momento en que esta persona va a distorsionar los lineamientos y va a cometer una serie de atropellos. De repente, si la producción era al 50%, él va a exigir la producción al 80% para él tener el 30% para él y el 50% para darle rendimiento a sus socios. Entonces, de esta manera pasó con las conquistas. No se conformaban con lo que tenían, sino que querían más para darle a la corona. Mira, la corona, toma, aquí está 50 kilos de oro que extrajimos, pero en realidad extrajeron 80. Los otros 30 se los repartieron entre ellos. Entonces, hubo un trabajo forzado. Ahora salen estos beneficios donde no se debe explotar el trabajo, donde no debe forjar al indígena a hacer esos trabajos rudos. Entonces, por eso fue de beneficio para ellos. Ahora bien, entre la organización política del gobierno colonial tenemos el rey de España, es el máximo, es la figura principal, el encargado de dar todas las directrices. También tenemos el Consejo de India que le rinde cuenta al rey de España, porque el rey de España deposita su confianza en el Consejo de las Indias. El Consejo de las Indias establece a un virrey y este virrey establece las audiencias y los cabildos, donde ambas deben establecer las encomiendas, los corregimientos y los corregimientos con las tendencias. Y todas estas tres aplican el absolutismo, la desigualdad y la injusticia. Entonces, como que dice todo para mí, nada para ustedes. Entonces, los reyes, en este caso el rey de España, gobernaba como el jefe absoluto por derecho divino. El heredero al trono era el hijo mayor que recibía el título de príncipe de Asturias y sus hermanos los infantes.
Los reyes cumplían funciones políticas, económicas, judiciales, religiosas y militares. Reyes, en fin, ellos podían cumplir cualquier función siempre y cuando esté por encima. Nada de que voy a estar en la administración, no. Entonces, tenemos aquí el Consejo de las Indias, que fue creada por Carlos I en 1524 y fue reorganizado por Felipe II en 1572. Y su sede radicó en Madrid, España, y en sus reuniones solo podía asistir el rey. Y fue organismo sobre el cual descargó la corona todo el peso y la responsabilidad del gobierno de sus colonias americanas. Por eso es que en el organigrama se pone de segundo lugar el Consejo de las Indias, quien era el encargado de administrar todas las colonias que ellos conquistaban o establecían. Entonces, los virreyes representaban el rey en la colonia. Su mandato duraba 4 años a más y estaban sujetos a juicio de residencia por el Consejo de las Indias. Fueron en total 40 provenientes de España y poseían títulos mobiliarios. El virrey gobierna a través de instrucciones. O sea, todas las instrucciones son dadas ¿por quién? Por el rey. Porque estaba el rey y ellos estaban muy debajo del rey. Por eso que se les decía virreyes. Eran como unos gobernantes que le rendían todas las cuentas al rey de España. Entonces cumplían funciones también políticas, legislativas, judiciales, militares, económicas y religiosas. Y entre los principales virreyes, además de los además de los de Toledo, podríamos mencionar a otros. Y entonces ya tenemos el Duque de Palata, Manuel de Amac, Fernando Abascal. Estos eran virreyes que el rey había colocado. Ahora, esta Real Audiencia eran los tribunales de justicia, donde tenían también tareas en el ámbito político. Ellos incursionaban también dentro de este sector. Y las audiencias principales en América fueron fundadas en la sede de los virreinatos. El presidente de estas audiencias ocupaba el cargo de virrey en caso de muerte o ausencia. Y los corregimientos, ya sabes que la Real Audiencia eran los tribunales de justicia. Los corregimientos eran determinadas extensiones de territorio a cargo de un funcionario llamado corregidores. Y el corregidor era el representante de este virrey en esa provincia. Es como decir, el virrey era el gobernador de esa provincia. Y este corregidor representaba a este gobernante llamado virrey. Entonces, por acá tenemos el cabildo, que este sí es muy mencionado en todas las partes de historia de todos los países de acá de Latino. Eran como las municipalidades hoy en día, o las alcaldías en otros países, que también se le denomina alcaldía. Y obedecía no a los intereses del rey, sino al de los llamados vecinos, a los particulares, así como las municipalidades. En cada distrito hay una municipalidad. Véase una alcaldía en otros países. Su importancia es que era un órgano de gobierno local, así como igualito que las alcaldías. Es un gobierno local. Esos gobiernos locales le rinden cuenta a las gobernaciones y las gobernaciones a las presidencias. Es como una cadena. Entonces este órgano local hacía contrapeso al gobierno del rey. A diferencia de otros tipos de colonización, la española fue netamente urbana. En los pueblos de reducción también habían ciertos pueblitos también así chiquitos, también habían sus cabildos, el cabildo de los indios, o de los indígenas, o cabildo de los nativos. Entonces, por acá tenemos las intendencias. ¿Qué es esto? Bueno, las intendencias fueron creadas en 1784 y estas intendencias eran grandes zonas geográficas parecidas a los departamentos que actualmente tenemos en el Perú y eran gobernadas por los intendentes, parecido a los prefectos actualmente en algunos países. Y en ellas habían partidos a cargo de los subdelegados y tenían facultades administrativas y judiciales.
O sea, las intendencias eran extensiones, eran como los distritos de ahorita, los departamentos que ahorita hay en el Perú, que eran gobernadas por un intendente. Véase que estaban por debajo de un virrey. El virrey siempre iba a ser por encima de todo y los intendentes estaban por debajo. Eran como los responsables también de lo que sucediera dentro de ese departamento. Bien, la actividad domiciliaria que dejé de la clase fue la página 16, tú la debes tener en tu libro, si no pídaselo a la señora Juana. Ahora bien, el tema de la clase de hoy es el tema número 5. Recuerda que siempre en la primera sesión doy un repaso, por si no entraste, por si X, siempre hago un proceso de retroalimentación. Entonces, el tema de hoy es la resistencia indígena y vamos a hablar sobre los incas de Vilcabamba. Y es muy interesante esta historia por lo que vamos a tener un material audiovisual que tengo preparado para esta clase. Entonces tenemos aquí la sublevación de Manco Inca. Entonces vamos a buscar aquí un material externo que tengo de la resistencia indígena. Es un material extenso, pero también hay un video del cual lo muestra de una manera más interesante y vamos a ampliar un poquito. Este es un contenido que indagué por internet, que es muy bueno. Un momento. Ya vamos a finalizar esta primera sesión que termina a las 11:20. Nos quedan 8 minutos. Un momentico que me... Esta es historia, ¿verdad? Esta es historia. Pero ¿historia qué? O sea, ¿historia universal o qué? No, universal, no, universal ya es... Universal ya tratamos, no tratamos temas del Perú. Ya te lo ubico. Esta es historia del Perú en el área de ciencias sociales. Y por eso es que hablamos del proceso de conquista de acá del Perú. ¿En cuarto también le enseña eso usted? Si no. No, en cuarto se ve geopolítica. Historia se ve en primer grado y segundo grado. Ya después ves geopolítica, ves historia universal y del Perú se ve en primer grado. Historia del Perú se ve en segundo grado. Luego vas a cursar geopolítica, geografía del Perú. Entonces, esa la vas a ver en cuarto. Para tercero, tienes que ver literatura de tercero. Ya vas a dejar de ver comunicación y razonamiento verbal, porque en tercero ya te toca cursar literatura. Literatura te toca, para tercero te toca no literatura peruana, sino literatura universal. Luego tienes que cursar literatura peruana. Luego tienes que cursar... Y en tercero usted también, ya geopolítica, ¿no? Desde tercero. geopolítica es en cuarto. Ya, y en tercero. En tercero es literatura. Eh, déjame En recordar. historia, en vez de No, historia, historia en no se tercero, ve. Historia no se ve. no se Historia es ve. en primer y segundo. Ya. Eh, ¿Y en tercero qué es? no te sabría decir cuáles son todas las de tercero. En tercero ves computación, ves literatura, razonamiento verbal. Primero ves computación y razonamiento verbal. Y una vez que ves razonamiento verbal, entras a literatura de tercer grado, que es la que te va a preparar para... Razonamiento verbal te prepara para literatura de tercero, porque es mucha lectura, es mucho análisis, extracción de ideas principales, identificación de ideas secundarias, de datos puntuales. Eso es literatura. Entonces son tres. Ves razonamiento matemático. No me acuerdo cuál es la otra de matemática que ves. Eh, no me acuerdo ahorita qué otras asignaturas, son varias asignaturas que ves durante esos 2 ciclos. Ya en cuarto ves geografía, geopolítica, razonamiento verbal de cuarto, literatura de cuarto. Eh, ya te digo. Yo ahorita estoy dando cuarto.
Ves filosofía también, vas a ver filosofía y lógica en cuarto. Así que lo más fuerte ahorita en secundaria, comenzando, son primer y segundo grado. Esos son los grados que son más de asignaturas que tienes que tenerlas consolidadas, o sea, tenerlas enmarcadas. Por eso es que esos dos grados son fuertes. Fuertes en el sentido de que tienes que ver más asignaturas, tienes que estudiar, tienes que analizar para que puedas prepararte, y ya en tercer grado y en cuarto es más ligero, es más, como digo yo, más light, ¿ve? Por lo menos ves geopolítica. Geopolítica es como, es pura teoría. Geografía, la geografía de acá del Perú, la ubicación del Perú, cuáles son los departamentos, cuáles son los distritos, cuáles son las fronteras, cuáles son los límites superiores, los límites inferiores del, de aquí del territorio. Es más suave. Y en filosofía vas a ver Sócrates, Platón, Anaxágora, eh, Heráclito y otros más. Vas a ver lógica, la tabla de la verdad dentro de filosofía, que es la tabla de verdad, que es la verdad. Y así poco a poco, más que todo teoría. O sea que lo más fuerte es lo que estás pasando ahorita. Ya después, chévere. De hecho, estás comenzando ahorita este ciclo con segundo grado. Quiere decir que el próximo ciclo seguirías cursando segundo grado, pero con otras asignaturas. Vas a ver computación en tercero. En tercero vas a ver Excel. Y si de aquí a allá seguimos en el SEBA, la computación la doy yo. Igual a literatura, razonamiento verbal. En cuarto grado dicto geopolítica, dicto geografía, filosofía, literatura de cuarto, razonamiento verbal de cuarto. En tercero dicto literatura y razonamiento verbal, la computación. Eh, no recuerdo cuál otras asignaturas más podemos tener. Pero bueno, Ya, ahí vamos. Lo importante es que estos dos grados los consolides bien. Ya después vas a tener más tranquilidad. Lo único que sí vas a ver siempre matemática por todos lados. Pero dale. eso no es de preocuparse. Ahora bien, No, Daniel, no, no. estamos terminando la segunda sesión, ya la primera sesión de historia, que es muy interesante, la historia del Perú. Tiene mucha travesía, mucha historia, mucha aventura, mucha tristeza, mucha sangre derramada, pero es que así sucedió en todos los países. Lo interesante de acá, de la historia del Perú, eso lo analizábamos en la clase anterior, es que este viaje, todo inicia con los viajes de Francisco de Pizarro desde Panamá con Diego Almagro. Y ellos tuvieron, esos 3 viajes fueron de aventura, fueron aventuras que, aunque tuvieron sus contras, fue algo así como una expedición a lo incierto. Vamos a ir a un sitio que no sabemos si realmente existe. Todos hablan del Tahuantinsuyo, hablan de las riquezas, pero están como las ideas que están en filosofía. Lo que está en la mente a lo que es real. Y lo que es real es lo que perciben tus sentidos. Tú dices, lo huelo, lo siento, lo toco y lo saboreo. Pero cuando uno se lanza a algo inexplorable, no lo has visto, no lo has tocado, no lo has olido, no sabes cómo es, ni tienes la menor idea de lo que te vas a enfrentar. Entonces fue una travesía existente, pues, y llena de muchos peligros, parece una película. Muy chévere, me gusta mucho esa travesía de estos conquistadores. Ahora bien, vamos a salir de la reunión, Daniel, para ingresar a la segunda sesión de historia, porque el tema de hoy es la resistencia indígena y tenemos actividad domiciliaria en esta clase. Entonces, historia realmente es corta. Si te puedes dar cuenta, son 79 páginas que tiene el PDF. Cuando ya las guías tienen 100 páginas, ya como que, santo Dios Jesucristo, líbrame de todo mal. Y es que por lo menos hay asignaturas, por lo menos como filosofía, que trae 110 hojas y la materia, la asignatura es como que, es como ver castellano o ver literatura a las 11 de la mañana con hambre y sueño. Uy, entonces uno tiene que adecuarlo un poquito mejor. Bien, Daniel, Claro, sí. 11:20. Vamos a entrar a la segunda sesión de historia de segundo grado. Para historia Dale, de segundo parte 2. Lo vemos ahorita. dale, dale.